Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 15 de agosto de 2017. Una mesa que hoy es de análisis internacional y en la que van a acompañarnos Darío Klein, buen día. Buenos días. Mauricio Rabufetti, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Leo Harari. Buen día para todos. Y Álvaro Díez de Medina, que ya se está sumando enseguida. Tenemos un par de temas por lo menos para conversar con ustedes. Vamos al primero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo que su país impedirá que Venezuela se convierta en un estado fallido. Venezuela is sliding into dictatorship, and as President Trump has said, Venezuela está camino a una dictadura y como dijo el presidente Trump, Estados Unidos no va a quedarse calmo. Vamos a seguir trabajando con las naciones del hemisferio hasta que se restaure la democracia para el pueblo venezolano. Pence formuló estas declaraciones durante una visita a Colombia, horas después de que el presidente Trump dijera que no descarta la opción militar en Venezuela debido a la crisis que enfrenta ese país. Esta fue la segunda amenaza internacional de Trump en pocos días, luego de que el viernes anunciara que atacaría a Corea del Norte con un fuego y una furia jamás vistos en el mundo si ese país seguía proclamando que va a lanzar misiles sobre la isla de Guam, en el Océano Pacífico, donde Washington tiene, por ejemplo, bases militares y una cantidad de efectivos de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, Trump dijo que no hay nadie que tenga más ganas que él de una solución pacífica al diferendo con Pyongyang a propósito de sus planes de armamento atómico. Bueno, hacemos un combo con estas dos situaciones que tienen a Trump como común denominador. ¿Quién empieza? Capaz que estaría bueno empezar por un breve contexto, ¿no? Este tipo de dichos de los presidentes norteamericanos se dan muchas veces en contextos internos particulares. Y en el caso de Donald Trump, lo habíamos dicho en alguna mesa anterior, él se enfrenta, como ningún otro presidente, a un nivel de popularidad bajísimo para la cantidad de tiempo que lleva en el gobierno, sobre todo por la cantidad de fracasos que ha tenido a nivel legislativo. Es lógico entre comillas, lógico dentro de la estrategia política, lógico dentro de la idiosincrasia política norteamericana, buscar enemigos externos a los cuales endilgar parte de los problemas o, en su efecto, generar situaciones que permitan funcionar como distractores. El caso de Venezuela, pero sobre todo el caso de Corea del Norte, funcionan de esa manera. Es decir, si realmente hubiera una amenaza latente de que hubiera un conflicto nuclear, los chinos no estarían tan tranquilos como están, ¿no? Eso para empezar. Segundo, en el caso de Venezuela, yo voy a adoptar un tono que tal vez sería más propio de Álvaro, pero yo me pregunto si a Trump lo está asesorando algún chavista, porque es absolutamente contraproducente para todos los esfuerzos que ha hecho la región que el tipo salga a decir que la opción militar está sobre la mesa, por más que después su vicepresidente le baje el tono. Me da la impresión de que esto lo que hace es, de alguna manera, y de vuelta entre comillas, darle argumentos a Maduro para decir que esto es una invasión que esto es un intento de invasión imperialista y todo ese discurso anacrónico que persigue desde hace meses. Álvaro, ¿ya te dejaron sin tema? No. ¿Cuál iba a ser tu enfoque? Coincido bastante con el análisis, el punto de vista. Yo separaría, sin embargo, las dos situaciones, la de Corea del Norte y la de Venezuela. En el caso de la de Corea del Norte, como decía Shakespeare, hay un método en esta locura. ¿Por qué? Porque la crisis de Corea del Norte tiene que ver con el manejo de la situación o de la política de los Estados Unidos hacia China, hacia Japón, en el Pacífico, donde en un tema que está muy lejos nuestro están ocurriendo muchas cosas todos los días. Es decir, hay muchos problemas de disputas territoriales sobre el mar de la China,
hay problemas que hacen a la relación entre Japón y Estados Unidos, a la participación o no de Japón en el peso de la defensa de la región, las relaciones con Taiwán, los problemas de las economías más pobres y emergentes como la de Vietnam, la de Camboya, y los conflictos que está trayendo en materia comercial tanto con Estados Unidos como con China. Todos esos problemas son muy difíciles, están teniendo lugar bajo nuestros mismos ojos, y este conflicto verbal, por suerte, por ahora, y tuitero y tonto de Donald Trump, de alguna manera se inscribe dentro de los juegos internos que están teniendo lugar en esa región. Sobre esto podemos hablar luego un poquito más, no me quiero concentrar en ello. En el caso de Venezuela sí, no encuentro el método detrás de la locura. Parecería verdaderamente que Trump está jugando con Maduro, porque ha logrado lo que hasta ahora... Junto a Maduro. Junto a Maduro, no con, sino junto a. Exactamente. Ha logrado lo que hasta ahora nadie había logrado, que es haber puesto a esos gordos uniformados con los bolsillos llenos de Rolex gritando voy a morir por la revolución, una cosa bastante ridícula, que claro, ahora vamos a ver mucho más de eso gracias a Trump. Entonces, realmente lo de Venezuela me cuesta más desentrañarlo, sobre todo porque además le hace perder a Estados Unidos el poco margen de autoridad que tenía dentro de la región, en donde obviamente no va a ser acompañado por ningún gobierno, por más afín que sea la línea política de Washington. Bueno, el vicepresidente Pence estaba de visita en Colombia y el presidente Juan Manuel Santos le dijo, paren con esa idea peregrina. Y seguramente hasta Macri hoy le diga lo mismo en Buenos Aires. ¿Leo? Hay tantas puntas para agarrar en estas historias. Una es Trump como personaje. Yo creo que el establishment americano está tratando de adaptarse y transformar en estrategia los exabruptos de este tipo, que simplemente está acostumbrado, porque toda vida lo hizo, como lo hacía su papá, a prepotear a la gente. Entonces dice cosas. Entonces los estrategas y los militares y los profesionales de la política tratan de incorporar eso como un hecho y lo acomodan como pueden. Van corriendo atrás. Y totalmente, están tratando de ajustarlo. Cuando Mike Pence habla de un Estado fallido para Venezuela, creo que en la lista tendría que poner un presidente fallido para Estados Unidos, porque les está creando problemas. Los dos más grandes beneficiados del planeta de la elección americana son Putin y Maduro, pero no hay ninguna duda. Incluso logró quebrar la oposición del mundo en Venezuela, donde un grupo que quiere la invasión se fue de la coalición. O sea que el tipo tiene algo que le resbala. Ese es uno de los temas. El otro tema que me parece importante es que yo sospecho que el paseíto de Mike Pence por algunos países de América Latina es porque la presidencia de los Estados Unidos está buscando una guerrita. Muy a menudo los presidentes americanos, cuando tienen una cuota de popularidad muy baja, salen a invadir. La lista es larga y el que no le recuerde que googlee. Pero hace ya casi 2 siglos que tenemos en el continente invasiones y guerras. Y creo que salieron a dar una vueltita para ver si había buenas condiciones para mandar los Marines a poner orden en Venezuela, y claro, toda la gente sensata le dice que no. Lamentablemente hay antecedentes. La pregunta es ¿qué ganaría Estados Unidos con eso? Yo no tengo ningún elemento para sumarme a tu posición, pero ¿qué ganaría Estados Unidos? Te explico. No, Estados Unidos no gana nada. Lo que gana es que en las encuestas el pueblo americano se va a poner atrás de él, como lo hicieron con Bush, el breve, el pequeño. Que yo no sé si ustedes se acuerdan, el día de las Torres. El día de las Torres él estaba tratando de dar clase a unos niños en una escuela y escribía mal en el pizarrón. Pero para que eso ocurra, el pueblo estadounidense tiene que sentirse amenazado. Y me parece que nadie en Estados Unidos se puede sentir amenazado por Venezuela. Capaz que sí por Corea del Norte, pero no por Venezuela. O sea, creo que va más el método de la locura va más por el lado de Venezuela. Creo que si hay algo en común, lo único que yo encuentro en común entre Corea del Norte y Venezuela es la conferencia de prensa en la que habló Trump
en la que como venía hablando, a mí me da la impresión de que como venía hablando de las posibilidades militares en Corea del Norte, en una le tiraron y Venezuela y dijo, y bueno, es una de las posibilidades. Yo realmente no creo que haya un método detrás de eso, creo que simplemente fue un exabrupto dentro, él venía hablando de la estrategia militar con Corea del Norte, le tiraron Venezuela y no pudo salir de esa y como buen, digamos, tal como él se proyecta, ¿no? Como el macho alfa americano, él no podía decir que la opción militar estaba descartada en ese momento. Y lo que hizo fue hacerle un regalo de Navidad adelantado a Maduro, ¿no? Porque logra unir o desunir, si se quiere, a América Latina en su contra. Es decir, todo el frente diplomático que se había creado en América Latina para ponerle límite a Maduro, lo que hace es, ahora van a salir todos los presidentes latinoamericanos a condenar la posibilidad de un ataque militar contra Venezuela. Yo creo que Pence no va a encontrar, creo que es una de las cosas buenas que hay hoy en día en América Latina, que hay un consenso absoluto respecto a la democracia. No. Yo creo que sí. ¿Qué consenso? Fíjate acá cuán divididos estamos sobre lo que es la democracia y lo que no. Pero a nivel de, o sea, a ver, puede haber diferencias por encuestas con mayor o menor popularidad de la democracia. Soberanía sí, democracia creo que hay grandes lo que es cierto es que se instala un factor de distracción. El tema era otro en América Latina, ¿no? El tema era cómo encaminar a Venezuela para que restablezca su institucionalidad, etc. Y sobre todo le refuerza el concepto de la conspiración a Maduro. Claro, o sea, ese gran concepto de la gran conspiración norteamericana, que detrás de lo cual está todo lo que está ocurriendo en Venezuela, porque incluso hay gente que sostiene que la gente que sale a la calle a protestar en Venezuela está financiada por la CIA y comparan a Maduro con Allende, ¿no? Que es un discurso muy instalado una barbaridad histórica gigantesca. Bueno, pero esto le abona ese argumento, sin lugar a duda, es lo mejor que le pudo pasar a Maduro. De un país que, por otra parte, tiene a Venezuela por su tercer proveedor de crudo. Que esa sería la estrategia a seguir si quisiera. Algo que no han tocado y no van a tocar por 1000 razones que tienen que ver con economía, que tienen que ver con migración, que tienen que ver con estabilidad en la región. Entonces, realmente, ¿a qué apunta esto? Yo no lo alcanzo a desentrañar porque... digamos, si estuviera en la mesa la posibilidad de que Estados Unidos mañana invadiera Venezuela en 24 horas y agarrara a todo Maduro y a toda su comparsa y la volara por los aires, yo realmente no me sentiría muy afectado. Pero creo que es una barbaridad, porque es un tipo que cada vez que hay gente para votar, algunos millones lo votan. Sí, te están metiendo contra millones. Sí, no es verdad, pero bueno, no interesa. Igual si lo vuelan, a mí personalmente me dejaría muy contento. Pero me parecería una barbaridad, porque como todos los temas de política exterior, seguían por el principio IKEA. If you break it, you own it. Es decir, si uno lo rompe, se lo tiene que quedar. Y después, ¿qué pasa al día siguiente? Es decir, la posibilidad es tan absurda. Estados Unidos está hoy tratando de salir de Afganistán, un lugar donde se metió hace décadas. Y no puede salir de ese pantano. ¿Y a quién se le puede ocurrir que puede meterse en un pantano en Venezuela? Es política interior, Álvaro, es política interior. Es decir, sus problemas, todo lo que vemos en el mundo, él lo está haciendo para mantener su base y tratar de que no caiga en caos la propia sociedad americana, que está muy problematizada, muy dividida y con realmente, incluso con fragilidad dentro de las estructuras donde tiene mayoría, como en el Congreso. Entonces, está buscando alguna razón que le permita ser el líder, el jefe de guerra, etcétera. Lo que pasa es que en un mundo peligroso, darle un fosforito a este personaje lo hace más peligroso. Que además no está siendo acompañado tampoco por las estructuras que generalmente están detrás de estas cosas, porque tanto el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, ¿no? La Agencia de Seguridad Interior, el Departamento de Estado, todos han... A eso iba, no hubo absolutamente, por eso me parece muy relevante lo que decía Darío recién. No hubo ningún tipo de pronunciamiento ni de elemento que permita sustentar de manera fehaciente la posibilidad de una acción militar en Venezuela. Yo, como Darío, pienso que fue una afirmación inconsciente, no,
Un exabrupto. Un exabrupto, una afirmación. Él dijo no descarto, totalmente improvisada. Lo que pasa es que dicho por un presidente de Estados Unidos, siempre está sobre la mesa para Estados Unidos. Entonces, dicho por un presidente de Estados Unidos, en este contexto, cobra una relevancia enorme por dos razones. Una, la que decía Darío, le da pasto a las fieras, y por otro lado, hace que quienes no coinciden con una posibilidad como esa, tengan que salir a ver de qué manera aguantan la estructura, el frente que se había armado, en el que Uruguay tiene dificultades para ver si participa 100% o no, pero se había armado un frente, porque 12, 13 países condenaron la dictadura que se instaló en Venezuela, y ahora el tipo tiró esa especie de bomba propia de su propio reality show en el medio de América Latina, y hay que ver cómo hacen los países para poder seguir por la vía diplomática presionando a esta dictadura para que de alguna manera respete los derechos humanos y se reordene Venezuela. Porque el problema de Venezuela en este momento ya no es solamente Venezuela, es toda la fractura que puede crear en el continente. Hay un grupo de países que están alineados con Venezuela, que son democracias que tienen sus falencias, como todas tienen sus falencias, pero cada vez están más alineadas. Esto le da argumento a los Morales, a los Ortega, no solamente a Maduro. Descolocó Trump a su propio gobierno, ¿no? El coronel Robert Manning, portavoz del Pentágono, dijo ayer: no puedo especular sobre el tema de Venezuela porque no se nos ha solicitado presentar ninguna opción al respecto. Claro. ¿Qué más querés que diga? No, y un dato importantísimo para mí, que pasó tal vez un poco desapercibido, es que anoche Lenin Moreno, el presidente de Ecuador, por primera vez reconoce la existencia de presos políticos en Venezuela, manifestó su preocupación, igual viniendo del presidente de Ecuador, eso es importante, y hizo un llamado a la reconciliación, a democracia directa, o sea, es uno de los grandes aliados que tiene el gobierno venezolano. Y creo que justamente ese frente diplomático que se estaba estructurando en América Latina, que creo que esto que ocurre con Maduro es una pésima noticia. El único camino posible, además, porque digo, más allá de lo que diga Álvaro, yo la verdad que una opción militar me parece una barbaridad de todo punto de vista, aunque saquen a quien saquen. Entonces, la única y hay que condenarlo, digo, capaz que no queda claro que lo condenamos, ¿no? Totalmente, pero vos ves que se intenta avanzar por la vía de la presión, que Venezuela además perdía apoyo, pues la Unión Europea, todos los países, la mayoría de los países latinoamericanos, incluso Canadá y Estados Unidos, desde Asia hubo condenas a la dictadura que se instala en Venezuela, y ahora este tipo desarma ese consenso. Ni siquiera Mike Pence dice que hay una dictadura. Y yo pienso eso. Mike Pence dice: van en camino a. Sí, hay un doble mensaje ahí. Déjame terminar mi idea, porque mi idea es la siguiente. Mi idea es que en Venezuela hay dos poderes en pugna, los dos tienen pueblo, los dos son capaces de movilizar masas y simpatías y tienen aliados internos y externos. Hay un solo poder que tiene presos políticos y censura. Y el otro mata gente, yo he visto, se veía hasta en la televisión que estaban tirando granadas, mataron ahí policías que andaban en moto y todo eso, son salvajes. Y el 11 de abril, hace unos años... pero el terrorismo de Estado viene de un solo lado. No discutamos entre los dos. Sé lo que vos opinás, ahora escuchá lo que yo opino, capaz que escucho, por lo menos te sirve para... Se supone que estamos para discutir. No, pero vamos a dejar que Leo primero exponga y después en todo caso después lo discutimos todo lo que quiera. Yo creo que hay dos poderes en pugna que están intentando crear su propia legitimidad. Uno desde el gobierno y el otro desde una oposición que tiene un verdadero apoyo institucional también, porque ganaron una mayoría en el poder legislativo. Es una forma de revolución con todas las porquerías que llevan los momentos caóticos, etcétera, pero uno de los dos va a terminar institucionalizándose. La estrategia de Maduro es conseguir una nueva legitimidad y lo hace a través de la elección de una asamblea constituyente que llevaría todo el poder que le quiere quitar a las instituciones que hoy están establecidas. Y la de los otros es crear suficiente caos en la calle, cosa que han intentado a costa de decenas de vidas, para deslegitimizar el poder del Estado. Y entre esos dos se está jugando la pelota. Hay pueblo de los dos lados y hay violencia de los dos lados. Eso no quiere decir que haya dos demonios,
por el momento, desde Chávez hasta hoy, Venezuela nunca tuvo tantos procesos electorales. Buenos, regulares, irregulares, más o menos fallidos, trucados. No sé porque no estuve ahí, pero es obvio que ha tenido procesos electorales, ha movilizado gente y sigue movilizando gente. Yo creo que Maduro es tan legítimo como puede serlo el Congreso o la oposición. Eso se va a jugar como se están jugando los golpes de Estado hoy, que no son con los Marines. Eso es un delirio de Trump de una mañana mal desayunado. Los golpes de Estado hoy se juegan a través de palabrería judicial y de lo que puede hacer una Suprema Corte, etcétera. Y las revoluciones es igual. Las revoluciones se hacen a través de procesos electorales. Ahora sí, se genera una discusión sobre Venezuela, estrictamente. No sé si van a ir ustedes por ese lado a partir del planteo de Leo. El planteo de Leo lo entiendo perfectamente. Discrepo en la forma en que se presenta, pero si vamos a llegar a sus conclusiones, lo que Leo nos está diciendo es que en definitiva esto es un tema que se define en los hechos. Si el tema se define en los hechos, entonces no veo por qué no pueden entrar los Marines y volar a Maduro al demonio, porque eso es un hecho también. Entonces ahí estaríamos hablando no de 2 poderes, ahora estaríamos hablando de 3. Entonces, no, el poder americano ya está, pero ya está, pero sigue ahora, siendo 2. Más que 2 poderes está bien, hay una polarización de 2 sectores, uno que sigue apoyando al chavismo y ahora a Maduro, y otro que está en contra. La sociedad venezolana está enormemente polarizada, eso sin lugar a duda. Ahora, el control lo tiene el régimen de Maduro, controla todos los poderes del Estado, controla la justicia, controla las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas lo controlan a él, lo cual no está muy claro. No podemos hablar de que están en pie de igualdad, no, porque no, son hay 2 una poderes lucha. en pugna. Controla los procesos electorales Los también, procesos ¿no? electorales han proscripto a los candidatos. El referéndum revocatorio, por ejemplo, procesos electorales quedó bloqueado, ¿no? Y los 196 muertos los puso la oposición. Han prohibido todos no. Han prohibido procesos electorales. O sea, no están en pie de igualdad los 2 poderes. No, es que no importa eso. En una guerra tampoco estás en pie de igualdad. Bueno, sino pero acá la dictadura hay que vos legitimás. Pero Hay es un como que gobierno vos digas que acá la dictadura... porque no se entiende, sino... Hay un gobierno que vos decís que es tan legítimo como la oposición. El poder lo tiene la fuerza militar y el gobierno. Entonces, pretender que un gobierno que tiene presos políticos, que ha sido condenado no solamente por organizaciones de derechos humanos absolutamente legítimas, sino por gobiernos que son democracias en la región, yo sinceramente no puedo compartir tu posición, la respeto, pero no puedo compartir tu posición de que están en pie de igualdad, porque además el hecho de decir que hay procesos electorales no valida la tesis de que un sistema es democrático, en particular cuando hay procesos electorales decididos por la gente, que son proscritos por el gobierno. ¿Cuál el referéndum revocatorio al que se refiere Emiliano? Entonces, si la gente no tiene derecho a expresarse en las urnas, si vemos un país en donde se disuelve de hecho el Parlamento, yo no sé qué más se necesita para hablar de dictadura. Quizá no fui claro. Yo digo que hay 2 poderes en pugna. No estoy haciendo la teoría de los 2 demonios, y entonces los 2 son malos y se están peleando, y qué sé yo, y yo me pongo en el medio. No me pongo en el medio. Te digo, ahí hay una guerra civil en curso, guerra civil que empezó con intentos de golpe de Estado, en donde la embajada americana participó y están las pruebas, no lo voy a repetir aquí entre gente bien informada, en donde crearon una situación realmente de pánico, evacuaron las familias de los diplomáticos, las compañías aéreas cuando se acercaba el momento de la elección se fueron, encerraron gente en las casas para que no salieran a votar, hizo un montón de barbaridades, como parte de un proyecto de guerra civil. Y el otro se agarra el poder con todo, por las buenas y por las malas. Son luchas, es un combate, es una revolución en curso, o una rebelión en curso. No es ni más ni menos bueno ni malo. Yo no digo que hay 2 demonios, digo que hay un tipo que llegó por un proceso electoral más o menos, y hay una oposición que también es más o menos, oíme, es una banda, hay una banda ahí de agentes obvia. ¿Agentes qué? ¿De agentes de qué? Y mirá, estos tipos que se van ahora del MUD, de la coalición, que se van porque
protestan que la coalición no quiere una invasión americana. Dicen, no, nosotros no vamos porque nosotros la queremos. Que más o menos los amigos tuyos deben ser. Yo manifesté que estoy en contra porque hay un día después. Pero me parece que no estamos perdiendo un foco importante, porque tú estás hablando de una guerra civil o de una revolución que está teniendo lugar dentro de una legalidad que ha sido bien o mal fundamentada o colocada en su lugar por el propio chavismo, y que el propio chavismo ha desconocido en los hechos. Es decir, es el propio chavismo el que no juega de acuerdo con sus leyes. Pero lo que pasa es una ingenuidad tremenda de hablar así, yo lo siento mucho. Estamos frente a un gran empuje de la reacción, tratando de volver a poner orden neoliberal en el mundo, el cual perdieron. Pero todo esto es parte de esa jugada, que no, pero es lo que hace caer a Dilma y a Lugo y a... si ese es el presupuesto, y aquí también. Yo digo, en ese presupuesto no creo, para mí eso es una caricatura, yo sobre eso no puedo, ya el fundamento de la conversación no ya es una otro. caricatura, es un hecho, porque si queremos democracia, empecemos de Arabia Saudita. Pero vos decís que Maduro es progresista, es de izquierda. No, yo te voy a decir, sí, a esta altura de mi vida, ¿qué le queda de yo no izquierda soy a Maduro? militante, me siento como viejo jubilado, tomar el mate mirando la tele y opino sobre lo que veo en las noticias. Y de vez en cuando leo algo, es todo, ¿ok? Sí saldría a la calle si los americanos invaden cualquier pedacito de tierra de América Latina. Salgo de nuevo. En vez de las alpargatas acá o te vas a Venezuela. Y es donde me dé el cuero. Eso la biología manda. Pero ya he estado en otras tierras y orgulloso de eso. Y lo volvería a hacer. Pero eso es otra historia. Te hago una se nos fue el tiempo y se nos desvió la conversación, ¿no? Me parece. Se nos desvió bastante, ¿no? Solo un apunte. Y Trump festeja ahora, que no estamos hablando de él. Vos no ves, Leo, que hay un verdadero quiebre entre el chavismo y algo que se podría llamar madurismo. ¿No ves una profundización del autoritarismo evidente? Mauricio, no me lo vas a hacer defender a Maduro. Un tipo que habla con un pajarito no es capaz de despertar mi simpatía, ¿ok? Tampoco Cristina. Y si vamos a hablar de Argentina y Cristina y Macri tampoco. Bueno, para mí son chorros los dos. Entonces, no se trata de defender a uno a otro. Yo no me estoy posicionando ahí. Lo que estoy tratando es de describir, de analizar un fenómeno que es un fenómeno nuevo. Antes los golpes de Estado se daban con marchitas militares y las revoluciones con AK-47. Hoy en día los golpes de Estado se dan con el Poder Judicial y las masas y supuestas elecciones, por un lado, y las revoluciones se dan también buscando legitimidades dentro del orden institucional. Es un fenómeno nuevo en realidad. Sí, pero eso no es un fenómeno contra la izquierda. Los golpes de Estado en América Latina, dentro de los contextos democráticos, se han dado contra Fujimori, por ir a uno de derecha, contra Bucaram, contra Alarcón en Ecuador, o sea, contra Banzer en Venezuela, en Bolivia, o sea, no es algo contra la izquierda. Claro, pero es lo que yo decía, Darío, son cuestiones de fuerzas. Ahí ya tenés que salir del palabrerío jurídico legítimo, uno más fuerte, el otro más malo, el otro menos malo, para entender el fenómeno que está implícito en eso. Y el fenómeno es que hay lucha de fuerzas, proyectos y después pueblo que sigue porque tiene más esperanzas a uno, porque un líder tiene más carisma o por lo que fuera. Pero hay pueblo de los dos lados. Entonces la legitimidad es lo que están buscando, no es lo que tienen. Ninguna fuerza en pugna. Breve colofón del tema anterior, una aclaración, un dato que ustedes entienden importante agregar. Sí, para tener contexto, el comité o comisión, tenemos esa discusión ahora fuera de aire, de servicios armados en el Congreso de Estados Unidos, se manifestó rotundamente en contra de cualquier tipo de acción militar en este momento, con lo cual es un dato también de la realidad. O sea, dijeron, en otras palabras, que no aprobarían ninguna guerra de Trump en Venezuela. Claro.